Vamos a analizar lo que es el método primal y el método dual en esta materia de investigación de operaciones. La teoría de la dualidad menciona que se tiene un segundo problema asociado con el original. Uno se denomina primal y el otro dual. Los dos problemas poseen propiedades muy relacionadas, de tal manera que la solución de un problema da información completa a la solución del otro. Entonces aquí tenemos su forma canónica en la función. Si tenemos maximizar una función, tendríamos en las restricciones minimizar. Entonces, como característica de esta forma es que todas las variables de decisión son no negativas, todas las variables son de tipo menor o igual y la función objetivo es de maximización. En un problema de programación lineal se pueden ponerse en la forma canónica con el uso de 4 transformaciones elementales. 1. Si está minimizando, simplemente es equivalente a maximizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Que la función de minimizar la vamos a multiplicar por menos 1 y nos va a dar la función inversa o transformada en maximizar. Entonces, si dan cuenta, tenemos la función multiplicado por menos 1 y se convierte en maximización. De igual manera, las restricciones. Si una restricción, en el caso que tenemos aquí, es menor o igual, es mayor o igual, es equivalente a transformarlo en menor o igual con solo multiplicarlo por menos 1. Se convierte todas las funciones en su operación y esto se convierte en menor o igual. De igual manera, si lo tenemos en menor o igual, lo multiplicamos por menos 1 a toda la función y esto se transfiere a un mayor o igual. O en su caso contrario, si tenemos a la función, a la ecuación de restricción con el signo igual, es equivalente a colocar dos ecuaciones. Una donde tengamos menor o igual y otra, la misma ecuación pero con la función mayor o igual. Pues bien, también tenemos una variable que es irrestricta de signo, quiere decir que puede ser positiva, negativa o cero. Es equivalente a la diferencia entre dos variables no negativas. Cuando ocurre esto, pues obviamente se pone la variable irrestricta de signo, se reemplaza por otras dos variables que le denominaremos, si fuera la variable x1 se llamaría x1 positivo menos x1 negativo. Tenemos la siguiente operación. Aquí tenemos minimizar esta función sujeto a estas restricciones. En su caso nos dice que la variable x1 y x2 son mayores a 0 y x3 es una variable irrestricta de signo. Quiere decir que puede ser positivo, negativo o cero su resultado. Muy bien, ¿cómo se escribirá en su forma canónica? Para la forma canónica tenemos que convertirlo a maximizar. Entonces a la función original, que es esta, lo multiplicamos por menos 1 y todo se convierte en signo negativo. Entonces a la z, como va a quedar como menos z, le pondremos con una variable denominada w. Y acá tenemos la conversión al multiplicar por menos 1 para que se convierta en maximizar, y a la variable x3 que es irrestricta de signo le colocamos dos variables, x3 más y x3 menos, restándose. Ahora las ecuaciones. La primera ecuación, que es la restricción número 1, debe ser menor o igual. Como ya está menor o igual, simplemente lo pasamos de la misma forma. Obviamente aquí aumentamos la variable irrestricta. La segunda ecuación, que es mayor o igual, para convertirlo a menor o igual lo tenemos que multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Entonces multiplicar por menos 1 queda esta transformación y sería menor o igual. Para la tercera ecuación tenemos una igualdad y por lo tanto se generan dos ecuaciones, una con menor o igual y otra con mayor o igual. Aquí ya está convertido, como aquí en su función original queda mayor o igual, para convertirlo a menor o igual lo multiplicamos por menos 1, entonces ya fue multiplicado y por eso se convierte en esta ecuación. Ya vimos cómo se transforma el problema primal, se maximiza con todas las restricciones menor o igual.
Ahora resolveremos en el modelo dual. El modelo dual no es más que la misma función primal intercambiada los valores. Por ejemplo, si estamos maximizando, sería minimizando. Aquí las variables de B, que son soluciones, pasan a ser coeficientes de la ecuación y se denomina una variable y. Las restricciones se conforman con los variables o los coeficientes de la ecuación primal. Se invierte. Eso lo veremos en un ejemplo más adelante. Entonces, en consecuencia, con el problema primal en la forma de maximización, el problema dual está en la forma de minimización. Aún más, el problema dual usa exactamente los mismos parámetros que el problema primal, pero en diferentes lugares, tal como se resume a continuación. Y ya como lo mencioné anteriormente, si está maximizando, pasa minimizando. Lo que son las soluciones de las ecuaciones de restricción pasa a ser los coeficientes de las variables en la función original, y lo que son los coeficientes de las variables en la función pasan a ser los límites o las limitaciones de las restricciones. Aquí podemos ver la transformación. Estamos maximizando esta función sujeto a tres restricciones, pues el cambio sería minimizar, y lo que tenemos aquí como las restricciones en el problema primal pasan a ser las ecuaciones del problema dual. Si nos fijamos, cada ecuación viene siendo una variable. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta primera ecuación sería la variable y1, y2 y y3. Entonces, cuando convertimos al problema dual, comenzamos 800 por y1 más 350 por y2 más 125 por y3, tal y como están en los signos. Y las restricciones vienen siendo las ecuaciones. Mayor igual a 2 por este 2. Y entonces la primera restricción sería 5y1 más 3y2 menos 4y3. Y se crea la primera restricción. Y la siguiente restricción lo conformaría el mayor igual a 4. Mayor igual a 4. Y sería 4y1 más 2y2 más 3y3. Y esta es la segunda ecuación. Entonces, resumiendo, maximizar se convierte a minimizar. Todos los menores iguales pasan a ser mayores iguales. Las soluciones se convierten en la función, y lo que son las soluciones maximizar se convierten en las restricciones del problema. Muy bien, vamos a resolver o ejemplificar cómo sería la temática para que ustedes me presenten las soluciones de los ejercicios. Veamos. Aquí tengo un primer ejercicio en su forma estándar, o sea, en su forma como fue levantado el problema. Debemos maximizar z igual a 4x1, 10x2 más 5x3, y estas son sus restricciones: menor igual, mayor igual, igual. Vamos a resolverlo a través del solver. ¿Qué haríamos? Pues crear el ambiente de las ecuaciones en una tabla con los coeficientes. La función maximizar, los coeficientes de la función de maximizar y los coeficientes de las restricciones con su simbología, si es menor igual, mayor igual o igual a estas restricciones. Apoyado en Excel, en base al solver, seleccionamos datos, solver. Y aquí es fácil de llenar. Aquí vamos a colocar las operaciones del problema. Vamos a usar la condición suma producto.
suma producto. Suma producto, seleccionamos la parte amarilla, coma, y seleccionamos la parte de la multiplicación. Cerramos paréntesis y damos enter. Va a aparecer 0. De igual manera en el siguiente hacemos suma producto de la parte amarilla, coma, por los coeficientes de la primera ecuación. Antes, para agilizar el tiempo, aquí lo que marca como la parte amarilla le vamos a poner signos de precio a las celdas para que queden fijas, y eso nos ahorra tiempo para arrastrar y ya queden todas las fórmulas establecidas. Ahora sí, a través de datos solver vamos a resolver el problema. Aquí se establece el objetivo. Mi función objetivo es maximizar. Señalo la parte amarilla. Acá está. La siguiente es seleccionar si es maximizar o minimizar. En este caso estamos maximizando, queda seleccionado. La otra es combinar las celdas de las variables. Las celdas donde están ubicadas las variables son estas celdas amarillas. Y luego dice que agreguemos las restricciones. Anteriormente tenía una, ya lo borré. Las restricciones, ¿cómo lo agrego? Aquí dice agregar y dice referencia de celda. Esta primer celda debe ser menor o igual a los 45, entonces la siguiente selecciono 45. Le doy a agregar para que agregue la siguiente restricción. La celda, esta celda debe ser mayor o igual, aquí convierto a mayor o igual a 10, selecciono donde está el número 10, le pongo agregar, y la tercera restricción es esta última celda debe ser igual a esta a 30. Una vez que agregamos todas las restricciones le damos a aceptar, y una vez que está formulado el problema le damos a resolver, le decimos aceptar, y ahí tenemos la solución de este problema en su forma original. Vamos a verificar en su forma primal. ¿Qué van a hacer ustedes? El problema que yo les ponga lo van a convertir primeramente en primal. Para que sea en primal debe estar en maximizar con todos menores iguales. Primal está en maximizar, ok, pasa la misma ecuación, nada más cambio aquí en vez de ZW. Esta primera ecuación de restricción tiene menor o igual, lo paso igual. Esta siguiente restricción está en mayor o igual, entonces lo voy a multiplicar por menos 1 para que se convierta en menor o igual. Si se dan cuenta, multiplicar por menos 1 cada una de las coeficientes de las variables, pues cambian los signos. Y la tercera restricción, como están igual, tendremos que formular dos ecuaciones, una en menor o igual y otra en mayor o igual. Aquí está convertida la de menor o igual, y la de mayor o igual, como queda mayor o igual, lo tengo que convertir a menor o igual. Lo multiplico por menos 1 y ya es la siguiente ecuación. ¿Qué hago? Verifico por medio del primal, hago nuevamente la tabla con los coeficientes, soluciono y verifico que tengo los mismos resultados. 101, 101, x1, x1, x3, x3. Una vez que tengo el problema en forma primal, lo convierto en el dual. Para su composición en el dual, ya mencionábamos lo que son los coeficientes de la función, pasan a ser las restricciones del problema. 4, 10 más 5. Si estoy maximizando, pasa minimizando. Entonces quedaría mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. 4, 10, 5 son las restricciones, y las variables y1, y2 y y3 es por cada restricción. Entonces tendríamos el primer problema: 2y1 menos 6y2, voy por columna, lo voy convirtiendo en fila, menos y3, perdón, más y3 menos y4 es mayor o igual a 4.
La siguiente conversión es por fila. Sería 7y1 menos 8y2 más 3y3 menos 3y4. Lo que hice esta columna lo convierto en la fila y sería su restricción el mayor o igual a 10. Y así sucesivamente. Si verificamos, aquí dice minimizar, sujeto a estas funciones. Vamos a quitar esto. Y una vez este problema dual lo transfiero a la tabla de mi Excel, hago el mismo procedimiento con el solver y resuelvo. Si se fijan, tengo el 101.16. Si nos damos cuenta, tenemos el mismo función de 101.66, que es la solución que nos había dado en el problema. Se preguntarán por qué no tengo a Y1, Y2, Y3 y Y4 no concuerdan con X1, X2 y X3. Desde luego que en el problema dual, lo que son las soluciones de las holguras pasan a ser las soluciones de X1, X2 y X3. Veamos. Aquí solucioné por medio de la tabla el primer dual simples, y encontré W101, Y1 y Y3, lo que aquí ya tengo como solución, Y1, Y3 y Y4. Y acá tenemos S1, S2, S3 que pasan a ser X1, X2 y X3. S1, S2 y S3 pasa a ser X1, X2 y X3. Entonces aquí tenemos los resultados que nos muestra el primal. Conclusión, lo que ustedes me van a hacer es lo siguiente. Dado el problema, lo solucionamos. Una vez solucionado, al problema lo convierto en primal. En este caso, si está minimizando, es otro ejemplo, pongo minimizando. Y si está minimizando, todos tienen que ser mayores o iguales. Por eso el problema original, como es minimizar, todo aquí debe ser mayor o igual. ¿Ok? Y en su forma dual, si estoy utilizando la función, si la función de minimizar, lo tengo que pasar a maximizar. Y si todo está mayor o igual, pasa a ser menor o igual. Entonces, de su función original, lo paso al primal. Y del primal lo soluciono y lo paso al dual. Y ambas, las tres tablas que están expresadas aquí, nos debe dar la misma solución.